Muy bien, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con leyendo la Biblia, Romanos 11, y vamos a iniciar esta, esta lectura haciendo una oración para que entregando este estudio a nuestro Señor. Amado Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones, Padre mío. Gracias por todos tus caminos, Señor, que son perfectos, Padre amado. Gracias porque podemos tener este tiempo, ese tiempo precioso que vamos a guardar para ti, Señor. Te agradecemos por poder tener este espacio, para poder aprender, para dejar que tú nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por todas las personas que están entrando a mirar o a escuchar esto que has puesto en nuestros corazones, Señor, de poder compartir. Te pedimos por ellos, por que bendiga sus vidas, Señor. Y te agradecemos y te entregamos este tiempo precioso, Señor. Haznos discernir en tu espíritu, Padre amado, qué es lo que quieres decirnos, Señor. Eh, Solamente tú puedes hacer estas cosas, Padre mío. Solamente tú eres el que nos das entendimiento, Señor. Nosotros no podemos hacerlo si tú no estás aquí con nosotros. Te agradecemos este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con Romanos 11. Yo sé que este libro de Romanos es muy profundo, es algo muy difícil de comprender, de estudiar, de muchas veces de aceptar. Y es importante que nosotros podamos primero dejar en el espíritu, que el espíritu haga esto. De repente no afanarnos en nosotros mismos de poder entender solamente con nuestra cabeza, sino también con nuestro corazón, con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dejarlo actuar. Y vamos a seguir leyendo. Dice, eh, Romanos 11, el remanente de Israel. Digo pues, ya sabemos que ahorita, hasta ese momento, Pablo está escribiendo a esta iglesia en Roma, ¿no es cierto? Y les está explicando algunas verdades que de repente eh, él de repente va a necesitar, em, de repente no es pronto que Pablo va a poder ir a Roma, entonces él necesita explicarles a esta iglesia algunas verdades profundas, ¿no? Porque como ya hemos visto antes, la mayoría de las iglesias al principio em, había muchos judíos en estas iglesias, ¿no? Que se volvieron cristianos y que después empezaron a llegar las personas que no eran judías, pero que también creyeron en Cristo, ¿no? Y es así como se forma la iglesia cristiana. Entonces, eh, en este caso, Pablo les está explicando a esta iglesia en Roma, que seguramente en su mayoría son judíos, también hay gentiles, pero en su mayoría judíos, les está explicando que las promesas de Dios y la salvación no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, ¿sí? Y entonces los gentiles somos las personas que no somos judías, pero que hemos creído en, en Dios, ¿no? En Dios, en Cristo. Y aquí vamos a continuar. Entonces, en Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿No? Porque ya hemos visto anteriormente que, que prácticamente Pablo les está diciendo que la salvación o esta justicia de la que los judíos quieren alcanzar, no es por las obras, no es por las obras de la ley que ellos tienen, sino que es por la fe. ¿Sí? Y van a ver que en diferentes libros que ya hemos estado revisando, lo repite muchas veces y es por eso, porque la fe
es lo que da esa salvación, la fe genuina, ¿no? El corazón es lo que ve Dios, no tanto la parte externa, ¿sí? Entonces dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿No? Por decir que ahora todos los gentiles también pueden llegar a esa salvación. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, ¿no? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿no? Obviamente ya sabemos todos que Pablo era un judío perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios y que después él, por arrepentimiento, con arrepentimiento y conociendo a Cristo, es que su vida cambió, ¿no? Y entonces él prácticamente se pone como ejemplo, ¿no? Porque él dice, ¿acaso ha desechado a su pueblo? No, porque yo mismo soy israelita, ¿no? Él mismo es judío y Dios no lo ha desechado, al contrario, lo ha utilizado, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que lo utiliza. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ya lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? Desde antes conoció Dios. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Si ustedes leen este texto así sin saber nada, ¿no? Porque a veces nosotros queremos comenzar a leer la Biblia y vemos esto, entonces decimos, ¿de qué está hablando? ¿Qué Baal? ¿Por qué doblan las rodillas? ¿Quién es este profeta? ¿No? No, si nosotros vamos viendo, sobre todo las personas que son nuevas leyendo la Biblia, eh, ¿quién es este Elías, ¿no? ¿Por qué es que está en esta parte? Y yo les voy a explicar un poquito. Em, en el Antiguo Testamento hay un rey de Israel que se llamaba Acab, ¿sí? Este Acab, vamos a hacer aquí un paréntesis para que puedan entender el contexto de lo que quiere explicar acá Pablo, ¿ya? Y por eso les digo que a veces o sea, de todas maneras es más fácil explicarle a un judío estas cosas porque ellos saben de lo que están hablando, saben de la historia, ¿no? Entonces, eh, Pablo puede dirigirse acá a estas personas judías y van a entender de lo que están hablando. En cambio, nosotros los gentiles que no venimos de esa cultura, que no conocemos esa historia, es como algo que no sabemos qué es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hacer un paréntesis para explicar esta historia. Entonces, el Acab era un rey de Israel. Este rey estaba casado con una mujer muy malvada que se llamaba Jezabel, ya una mujer no judía, ¿sí? Y esta mujer adoraba a un dios llamado Baal, ¿sí? Y convenció a este rey de Israel, este rey, Acab, de adorar y tener profetas y sacerdotes para este dios falso que era Baal. O sea, imagínense, era una cosa de idolatría total, el primer mandamiento, el primero de los mandamientos, ¿no? Eh, entonces, o sea, transgredió de esa manera, ¿no? Entonces, Dios mandó a este Elías, que es un profeta, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, y envía a Elías a confrontar a este rey, ¿no? A decirle que eso que estaba haciendo que estaba mal. Y incluso el pueblo en sí mismo estaban adorando a Baal, ¿sí? Y bueno, y manda a Elías a hacer un reto a este dios falso de Jezabel y lo venció, ¿no? Ya después pueden ver la historia, cómo es, pero la cosa es que venció en el reto em, venció en el reto Elías a través de Jehová, ¿no?
Y el pueblo se dio cuenta de lo que habían estado haciendo. Y entonces mataron a los sacerdotes de Baal. Entonces Jezabel ordenó que buscaran a Elías, pero imagínense, ella ha hecho que todo el pueblo adore este Baal, que tenga profetas, que tengan sacerdotes, y el pueblo se dio cuenta de su transgresión y mataron a todas las personas que habían estado ofreciendo estos sacrificios, esta veneración a este Baal, este dios falso, y lo mataron. Entonces Jezabel estaba muy, muy molesta y buscaba a Elías para hacerle lo mismo que habían hecho con sus sacerdotes, o sea, para matarlo, ¿no? Y mientras Elías huía de esta Jezabel, pensaba que solamente él había quedado de todas las personas que habían estado antes con Dios, ¿no? Y entonces podemos ir a Primera de Reyes 19:18, y si quieren después lo pueden leer, o sea, toda la historia completa, ¿sí? Primera de Reyes 19, el versículo 18, y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No lo besaron, es como un ritual que tenían ellos para adorarle, ¿sí? A este Dios. Entonces, a eso se refiere. Entonces, esta, esta, esto es lo que le responde Dios a, a Elías en ese momento que se produjo todo esta, ¿cómo diríamos? Veneración a un Dios falso, ¿no? Entonces, dice, así también, así también, versículo 5, Romanos 11, versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, igual que esa vez, ¿no? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Está acordándose del Antiguo Testamento en este pasaje, Pablo, y lo está poniendo en, en presente, ¿no? Y dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Y ese remanente escogido por gracia es un remanente judío que cree en Cristo y que es también por gracia, que es un regalo no merecido, ¿sí? Es un regalo no merecido, y es según el puro afecto de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué dice acá? Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre no tiene nada que ver con, con ganar esta salvación, sino que lo hace Dios directamente él mismo a través de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver acá que las obras de esa ley que les había dado Dios ya no sirven. ¿Por qué? Porque esto es por gracia, es solamente un regalo que te da Dios. Y ese regalo es Cristo. Y es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos acceder a ese regalo. Ya no es por la ley, ¿sí? Entonces podemos ver acá, versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito? ¿A qué se refiere lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué es lo que buscaba Israel? Israel buscaba la justicia de Dios. Ya lo vimos antes en Romanos 9:31, si quieren lo podemos volver a leer. Es un ratito nomás que vamos a leer esto. Romanos 9:31 dice, mas Israel, que ibas tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, Israel
como este pueblo que creía en Jehová, que hacía las leyes, las obras de la ley, que respetaba esta ley que les había dejado a través de Moisés, dice, ¿qué es lo que buscaban? Justicia, pero no una justicia de hombres, sino una justicia divina, ¿no? Porque ellos pensaban que a través de hacer todas estas cosas, ellos iban a poder acceder a esa justicia de Dios en la que les decía, sí, tú has cumplido todo y puedes llegar a estar conmigo nuevamente, ¿no? A esta salvación. Pero eso sabemos que no, ningún ser humano puede hacer eso, ¿sí? Sino por qué habría venido Cristo. Eso es algo que no se puede hacer, ¿no? Eh, y como ya vimos antes, la ley y los mandamientos de la ley, Dios nos los da, sí es cierto, para que podamos intentar cumplirlo, pero realmente esto es nuestro termómetro, es lo que nos dice que estamos mal, que estamos enfermos, que estamos con fiebre, ¿sí? Eso es la ley. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, es lo que nos dice que nosotros estamos en pecado. Hace que nuestro pecado se pueda ver a la luz de algo que es perfecto, ¿sí? Entonces, nadie nunca va a alcanzar la perfección. Entonces, Dios es por eso que manda a su Hijo Jesucristo en perfección para poder Él ser la expiación de nuestros pecados. Entonces dice, mas Israel, versículo 31, estoy en Romanos 9:31 que dijimos que íbamos a revisar nuevamente, dice, mas Israel, que ibas tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, que dice, no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, la intención de su corazón era para cumplir esas obras de la ley, para que ellos puedan sentirse bien en que están obedeciendo algo y no realmente por esa fe genuina que te hace hacer por amor las cosas para Dios, ¿sí? Y eso solamente lo puedes vivir, pienso, en el interior, ¿no? Porque externamente, como hemos visto antes, tú puedes hacer muchas cosas que parecen buenas, muchas cosas que parecen nobles, pero el punto es qué es lo que tienes en el corazón y realmente la única forma de que nosotros sepamos eh, eso es, primero, siendo honestos con nosotros mismos y Dios es el único que puede ver eso, ¿no? Dice Romanos 11, versículo 7, por eso dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, ¿no? En este caso, la justicia. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos, no? ¿Quiénes son los escogidos? Los que han alcanzado esa justicia, pero no por la ley, sino por la gracia de Dios. Y eso está en lo que vimos la vez pasada en Romanos 10:4, que dice, miren, Romanos 10:4, porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes han alcanzado esta justicia? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya no es por obras, ya no es porque yo estoy cumpliendo los mandamientos, todo, no, es por la fe. ¿Sí? Entonces dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Allá, y acá no habla de los escogidos en el sentido de que solamente lo alcanzan las personas no judías, sino los judíos y los no judíos que han creído en Cristo. Sí, esos son los escogidos. Y los demás fueron endurecidos, dice, ¿no? Endurecidos en su corazón. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy, ¿sí? Y acá lo vamos a ver en Isaías 29, porque ahí es importante que nosotros veamos que Pablo siempre está citando el Antiguo Testamento para poder refrendar lo que él está diciendo, ¿sí? Y dice, con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Sí? Entonces, Dios ha puesto este endurecimiento en este pueblo, en estos corazones, ha endurecido los corazones de estas personas y eso lo vimos antes en Isaías 29, 10, 12. Vamos a poder ver acá. Dice, Isaías 29 del 10 al 12 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su plan perfecto ha hecho que estas personas eh, judías, ¿sí? También en su corazón sean endurecidas y no les permita ver el mensaje de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de no haber aceptado a Jesucristo como Salvador, eso ha hecho que nosotros podamos escuchar el Evangelio, que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, haya podido llegar hasta nosotros el Evangelio. Y no, y no, em, y no quiero que piensen que Dios no tiene todo bajo control, y no es que Dios va planeando las cosas según nosotros vamos haciendo o no algunas acciones y según eso va él planeando. No, él tiene planeado todo desde el principio del mundo, ¿sí? Él sabe quiénes son los escogidos, él sabe quiénes son las personas que van a creer en él, él sabe que, que él se ha manifestado y hay gente que no lo va a creer y y dice esto porque a través de este endurecimiento a este pueblo, de no poder ver que Cristo es el Mesías, va, va a poder salir el Evangelio al mundo entero, ¿sí? Y así va a poder cumplir la promesa que le hizo a, a, a Abraham, ¿no? Dice, la salvación de los gentiles, versículo 11. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, los de Israel han sufrido este tropiezo, ¿no? De no haber creído en Cristo para que ya desaparezcan, para que caigan definitivamente. Y Pablo se responde nuevamente, en ninguna manera, pero por su transgresión, que dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A través de esa transgresión, nosotros hemos sido, nuestros ojos han sido abiertos, ¿no? Los gentiles podemos ser parte de de este pueblo de Dios realmente, ¿no? De esta iglesia. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, si a través de este pecado que ellos han cometido, a través de esa transgresión, ha habido tanta gente que ha podido esparcir el evangelio
a Judea, Samaria y a todo el resto de la tierra, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, él dice, si su transgresión ha hecho todo esto que estamos viendo que está pasando, cuánto más su plena restauración, o sea, cuánto más cuando ellos realmente crean en Cristo y, y se den cuenta que es su Mesías, cuánto más eso va a bendecir al mundo entero, ¿no? Dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles. En este caso ahora les está hablando a los gentiles de esa iglesia en Roma, o sea, a los no judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, ¿sí? Porque Pablo, él ha llevado el evangelio a las personas no judías, claro, también a judíos, pero su ministerio es hacia esta gente que no es judía y que necesita del evangelio, porque realmente todos necesitamos del evangelio, todos necesitamos de estas buenas noticias, toda la humanidad necesita de estas buenas noticias, no solamente los cristianos y los judíos, los budistas, los Hare Krishna, los musulmanes, todas las personas necesitan de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, ¿no? Entonces, él lo que está diciendo es que él va a exponer el evangelio, va a explicarles a los gentiles sobre el evangelio y seguramente eso va a provocar celos de la gente judía que ha estado siguiendo todas estas leyes durante tanto tiempo, y esos celos van a poder hacerlos voltear, ¿no? Decir, ¿qué es esto? ¿Por qué está hablando estas cosas esta persona? Y si ellos realmente en su corazón genuinamente buscan a Dios, lo van a hallar y van a ser ese remanente de Israel que está guardado para Dios, ¿sí? Porque si su exclusión, dice, es la reconciliación del mundo, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? ¿No? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, acá está dando algunas figuras de que ellos fueron los primeros en creer en Jehová, los judíos, ¿no? Fueron los primeros en obedecer, fueron los primeros en recibir su ley, los primeros a los que fueron abiertos sus ojos para que Dios pueda revelarse, ¿no? A través de ellos. Y dice, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias son esta parte de la ofrenda de la cosecha que se da a Dios, la primera parte de la cosecha, ¿sí? Y no se refiere a las primicias en el sentido de las primicias que, de los judíos antiguos, ¿no? Porque nosotros podemos ver eso como en nuestros ojos humanos, como que si las primicias son santas, o sea, si los judíos han estado ahí siempre, ese es el pueblo de Dios y todos los demás que nacieron judíos son santos. No, 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 en ninguna manera. Las primicias son santas en la medida en que Dios mire, ¿no? De acuerdo a su fe. Y esas primicias que en algún momento creyeron realmente en Jehová y en su corazón hicieron estas obras por amor y tuvieron en su corazón este sentido real, ¿no? De querer estar con Dios, de realmente glorificarlo. Si esas primicias que fueron santas también lo es la masa restante, o sea, las personas que obviamente son judíos, pero que aman a Jehová. Porque ya les digo que mucha gente que es judía, claro, por etnia, no creen en Dios, ¿no? Y se hacen llamar a sí mismos judíos no creyentes.
y son muchísimos. Y no crean que ellos, que no creen en Jehová, eh, toman parte en ningún asunto de esto, ¿no? Hay algo, un tema muy sensible en ese sentido, ¿no? En ese sentido, porque a veces las personas están como que a favor de Israel, que el pueblo de Israel como país, eso es algo que hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios tiene eh, Él ha hecho sus promesas a su pueblo en, en la medida en que Dios ve a su pueblo, ¿sí? No en la medida en que nosotros vemos ese pueblo como ya lo hemos visto antes, nosotros tenemos una manera de ver las cosas que es diferente a la de Dios, ¿no? En la justicia, en el amor, en todas las cosas en las que Él quiere manifestarse. Nosotros agarramos estos atributos, estas cosas que Dios tiene para mostrarnos y las tergiversamos, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido y, y lo único que puedo decir en ese aspecto es que nosotros tenemos que ver cuál es eh, cuál es la verdadera intención de llamar pueblo a estas personas, ¿no? Es el pueblo en ese sentido, en el corazón, ¿sí? Un pueblo circuncidado de corazón. Entonces dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? O sea, los que han nacido de estos creyentes verdaderos en Jehová. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, miren, esto es muy importante que prestemos atención aquí, porque dice, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, fueron sacadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y vamos a ver acá esta parte que es súper importante porque hacen un paralelo. Acá Pablo toma ah, algo de la vida cotidiana de este pueblo para poder explicar un poco cómo es cómo es que este pueblo de Dios, estos judíos, ¿no? Como etnia, han sido separados de esta promesa de Abraham. Y lo vamos a ver en un momentito. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo y vamos a hablar un poco de este olivo, ¿no? De este árbol que en el que se ha fijado Pablo para poder hacer su ejemplo, ¿sí? Y el olivo es un árbol que es muy preciado en ese tiempo, era muy preciado porque de allí, aparte del fruto de las olivas, de las aceitunas que nosotros decimos, también de ahí se sacaba el aceite de olivo, ¿no? Y estos árboles podían vivir muchísimos años. Hay árboles que tienen cientos de años, ¿no? Y a veces en este tiempo, este árbol podía dejar de producir porque ya estaba muy viejito, porque ya no producía como antes, ¿no? Y ¿qué se hacía? Este árbol que estaba cosechado, ¿no? Por ya mucho tiempo en
en un cultivo, o sea, que ya sea, que es un árbol cultivado, o sea, que ya se ha recogido sus frutos muchísimas veces, cuando dejaba de dar esos frutos, podía agarrarse de un olivo, por ejemplo, silvestre, que de repente se veía que estaba muy bien, o de otro olivo, y hacer una cosa que se llama en agricultura el injerto, ¿sí? El injerto de una de estas ramas de olivo se podía poner en el tronco del olivo anciano, y ese olivo se alimentaba de la savia que viene de ese árbol, y de esa manera no morir, sino seguir viviendo y seguir dando fruto. ¿Sí? Qué hermoso ejemplo el que utiliza Pablo aquí. Y es algo que nosotros vamos a poder, si podemos entender el real concepto de lo que quiere decir Pablo en esta parte, ¿no? Porque cuando leemos eso es como que la raíz, el olivo, la savia, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a lo que vamos a ir es cuando Pablo habla de la raíz está hablando del pacto que hace Dios con los patriarcas. Sí, eso ya lo vamos a ver después, ahora que lo leemos, lo van a entender mejor. Pero es importante que tengamos esto en mente antes de poder leer el texto para que ustedes tengan una mejor visión de lo que vamos a leer y después de esto lo van a poder entender mejor. ¿Sí? Y entonces esta raíz es el pacto que hace Dios con Abraham, Isaac, Jacob y bueno, pues con los patriarcas. Ese pacto es un pacto de fe, ¿sí? Es un pacto de fe, ya lo hemos visto antes. La savia, este alimento que va a través del olivo, es Cristo, lo que nos mantiene pegados prácticamente a ese olivo, ¿sí? Y el pueblo de Israel, ¿no? Los creyentes de Israel son estas ramas que han salido de esta raíz del pacto. Pero ¿qué pasa? En el tiempo, muchas de esas ramas han dejado de creer en Jehová. Incluso cuando vino el Mesías, han dejado de creer que ese Mesías que había estado preparado para todo lo que iba a venir y que ellos ya sabían en el Antiguo Testamento que iba a llegar este Mesías lo rechazaron. Al rechazar al Mesías, la parte, o sea, al rechazar al Mesías, al rechazar a Cristo, ya esa savia no llega hasta sus ramas, ¿entiende? Ya no. Entonces, las ramas es como cuando uno tiene una plantita, ¿no? Tú la podas, las que están, las que ves que están enfermitas, las que ves que no están bien, las cortas, las sacas. Sí, porque la savia ya no va a llegar a esas plantas y le quita ya no va a llegar a esta parte y ya no va a dar fruto en esa rama, ¿no? Y la corta. Entonces, por eso dice que estas ramas que han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? En este olivo viejo, por así decirlo, ya cultivado, estas ramas que han salido, ya no están siendo irrigadas por esa savia, porque ya no son creyentes en Cristo, ¿sí? Entonces, las sacan y van a poner al olivo silvestre, que en este caso representa a los gentiles, que no están bajo las leyes de esas leyes judaicas, ¿sí? Sino que estamos bajo este pacto de fe que ha sido dado a nosotros a través de creer en Cristo. Y somos injertados, hemos sido sacados de ese olivo silvestre, o sea, de ese olivo que no teníamos reglas, que no teníamos leyes, que esa del mundo, ¿no? Como diríamos, de esos olivos que estaban ahí tirados y crecían por ahí, y nos ha sacado, y Dios nos ha injertado en su propio árbol.
¿sí? De olivo cultivado en esa promesa de Abraham y nos ha puesto, nos ha injertado ahí. Y ese injerto se alimenta de la savia que va a través de ese árbol, que es Cristo. Entonces, nadie que no tenga la savia del árbol, me refiero, nadie que no tenga ningún injerto o no injertado que no tenga la savia de Cristo, puede estar en el árbol, ¿sí? Porque tiene que ser desgajada, tiene que ser desechada, porque no va a dar fruto. Entonces, lo vamos a volver a leer para que ustedes entiendan mejor de qué es lo que está hablando Pablo, ¿sí? Dice, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, nos está hablando a nosotros, a los gentiles, a los que no son judíos, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, hemos sido realmente injertados en lugar de estos judíos que no han creído en Cristo, y has sido hecho participante de la raíz, o sea, del pacto de Abraham y de la rica savia del olivo, o sea, de tu alimento, que en este caso es Cristo, no te jactes contra las ramas. O sea, no digas, ay, mira, ahora yo estoy acá injertado y tú, es como que te haces superior, ¿no? Entonces, no te jactes contra las ramas, ¿sí? ¿Por qué? Dice, y si te jactas, sabe que no sustenta, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ¿qué dice? No te jactes porque si yo te saco de ahí, si yo saco este injerto, no tienes savia, no tienes raíz, estás muerto, ¿sí? Entonces, tú no sostienes esto. Aquí el que te sostiene es Dios a través de su promesa. Y dice, versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, ¿sí? Obviamente, porque sacas la rama, injertas la buena, ¿no? Sacas una rama, injertas la rama que va a dar fruto, ¿sí? Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron desechadas, pero tú por la fe estás en pie, ¿sí? O sea, por fe. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, no te jactes, porque tú no has hecho nada para estar ahí. Dios es el que te ha puesto ahí. Porque, dice versículo 21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a las que Él ha cultivado, de las que ha sacado fruto, ¿no? Si Él, a pesar de que hubieron estas personas que, que, que estuvieron en esa posición y que no las perdonó, quiere decir que igual las desgajó porque no creyeron en Cristo. A ti tampoco te perdonará, ¿sí? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿no es cierto? Porque Él es severo, porque sacó esas ramas que estaban ahí y las sacó, es severo porque no creyeron en Él realmente de corazón, ¿sí? Pero la bondad para contigo, porque tú ni siquiera eras parte de eso, sino que Él por su beneplácito, por su bondad, te injertó en ese olivo. Y dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Y a eso qué se refiere? A que tú debes permanecer en esa comunión que te está ofreciendo Dios a través de su Hijo Jesucristo.
de esa fe genuina que tienes en tu corazón para con Dios y que debes alimentarla todo el tiempo. No quiere decir que vas a perder la salvación en algún momento, ¿no? Sino que tú debes, si realmente has sido injertado en ese árbol, si realmente tú em, has sido puesto en esta familia de creyentes reales, genuinos, verdaderos, vas a necesitar, vas a querer esa savia como alimento que es Cristo. O sea, ni siquiera vas a tener ni que pensar que tienes que esforzarte en querer, sino que te vas a dar cuenta que tú mismo lo necesitas. Es algo como, como eso, como el alimento a un ser viviente, ¿no? Y aún ellos, dice versículo 23, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, quiero que leamos esto bien porque imagínense, y aún ellos, si ellos no permanecieran en incredulidad, o sea, si ellos realmente creyeran en su corazón, serán injertados nuevamente. O sea, Dios tiene el poder de sacarlos por incredulidad y volverlos a injertar, ¿no? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿sí? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, ¿sí? Entonces ahí les está exhortando Pablo, les está advirtiendo a los gentiles sobre este rechazo que él tiene hacia la jactancia contra el pueblo judío, ¿no? De no enorgullecerse de que estás ahora en este olivo, ¿no? En esa raíz del pacto, porque no tienes ningún mérito para eso, solo estás allí por la misericordia de Dios, ¿sí? Y si los judíos han rechazado a Cristo como Salvador, pues ha sido para que tú puedas escuchar el Evangelio, para que nosotros podamos escuchar estas buenas nuevas y ser parte de este olivo, ¿sí? Vamos a ver versículo 25, la restauración de Israel, ¿sí? Esos son, ya vimos antes, los títulos que en el texto original no están, pero que ustedes van a ver que en las Biblias lo usamos para poder ver los segmentos que están relacionados con esa parte, ¿no? Son como títulos que se han puesto, pero realmente no están ahí. Y bueno, aquí vimos la restauración de Israel, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice, todo Israel será salvo como está escrito, ¿sí? Y este endurecimiento de corazón al pueblo de Israel, no como nación, no como país, ¿ya? Sino como estos judíos creyentes en Jehová que no creen en Cristo. ¿Sí me dejo entender? Porque hay judíos en ese país que no son creyentes. Esos no son Israel, este Israel espiritual del que estamos hablando, ¿sí? Esta etnia israelita de judíos creyentes en Jehová. Ese remanente, esos son los que serán salvos, ¿sí? Y, y obviamente
serán salvos a través de quién, de su ley, de sus obras. No, porque ya hemos visto que sus obras y todos los rituales que ellos tienen no los harán salvos jamás, ¿sí? No podrán ser salvos por sí mismos. Solamente serán salvos a través de Cristo, cuando puedan ver que Cristo es el Mesías que esperaban, cuando, cuando ya Cristo sea el que quite sus pecados, ¿no? A través de creer en Él, de creer en ese sacrificio que ha hecho para poder tener esa justicia perfecta de Dios, ¿sí? Porque dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando todos los gentiles que están escritos en el libro de la vida y que son los escogidos de alguna manera por Dios, de que van a creer, ¿no? En el Evangelio y en las buenas nuevas, hasta que todas esas personas hayan creído, hasta el último de ellos, recién ahí todos los judíos creyentes, obviamente en Jehová, pero que no creen en Cristo, podrán ver que Cristo era su Mesías y ellos podrán ser salvos, ¿sí? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿cuándo es que Dios quita los pecados a alguien? No puede uno mismo quitarse los pecados. La única forma es a través de este sacrificio del que estamos hablando, de que Cristo vino y murió por nosotros. Así que en cuanto al Evangelio, versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿no? Son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Es lo que acabamos de explicar hace un ratito. O sea, ellos no creyeron, se endureció su corazón para que a nosotros sea dado el Evangelio, ¿sí? En este plan perfecto donde Dios tiene todo el control. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, de los patriarcas. Entonces acá tenemos que ver que Dios tiene un plan perfecto desde el principio. Y algunos podemos pensar que el plan, como les decía antes, va cambiando, ¿no? En la medida en la que el tiempo o las personas responden a tal o cual cosa, ¿no? Pero la verdad es que Dios ya sabía de antemano lo que pasaría, que los judíos no iban a creer, que iban a rechazar a Cristo y que a través de eso es que nosotros podemos escuchar el Evangelio y podemos ser parte de ese olivo, ¿sí? Y dice que en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres de los judíos? Los patriarcas, pero no porque ellos sean especiales en sí mismos, sino es igual, porque es porque Dios tiene gracia y les da a ellos esto también como un regalo, porque Dios cumple sus promesas, ¿sí? Y entonces este plan de salvación que Él tiene desde el principio para el mundo, para todo el mundo, va a cumplirse según lo ha prometido, ¿sí? Y podemos ver acá, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Él no puede decir, ah, ya esto era así y ahora ya no. No, Él siempre va a cumplir su promesa, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros
ellos también alcancen misericordia, ¿sí? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué increíble, ¿no? Y volvemos nuevamente a los atributos de Dios y a esta forma en la que Él, en su infinito conocimiento, sabiduría, en su omnisciencia, nos, se nos puede revelar. Él se revela a sí mismo en un plan perfecto, que si no hubiera misericordia, eh, o sea, si no hubiera desobediencia, no habría misericordia, ¿no? Y si no hubiera eh, injusticia, no habría justicia, ¿no? O sea, todo lo que Dios ha hecho para nosotros es para poder revelar sus atributos a nosotros, ¿sí? Y dice, oh profundidad de las riquezas, versículo 33, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, es increíble cómo Él ha podido hacer todo este plan para poder salvarnos a todos, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿ustedes se imaginan esto que está hablando Pablo a los judíos? ¿No? Entonces, es súper importante que ellos, esta iglesia, esta nueva iglesia en Roma, entienda esto, que acá ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Acá no hay ley por la que tú te puedas salvar. Solamente es por la fe en Cristo Jesús. Una fe genuina que puedes demostrar a través de tus obras, de tus obras en amor que vas a hacer para Dios. Ya no porque te tienes que salvar, ya no porque quieres que te vean las personas, ya no por eso, sino porque es a Él a quien le debes la vida, la salvación, porque es Él el que ha hecho todo ese plan para ti. Qué increíble. Entonces vamos a quedarnos aquí. La próxima semana veremos Romanos 12, pero meditemos esa semana en esto que acabamos de ver. Creo que es una cosa muy, muy importante que nosotros podamos entender eso en nuestro, en nuestro espíritu, porque a veces discernir esto puede hacernos pensar o creer que Dios es injusto o que o que Dios es de una manera que está hecha en nuestra mente a nuestra medida. Y cuando nosotros conocemos realmente al Dios verdadero, nos damos cuenta que todo lo que está escrito en su palabra es como realmente es Él. Y nosotros tenemos que aceptar como es Él, no como nosotros queremos que sea en nuestra mente. Y eso es algo tan, tan increíble y como dice acá, tan insondable que probablemente nos lleve toda la vida poder aceptar estas cosas así como en el espíritu. Muy bien, entonces vamos a cerrar en oración. Amado Padre, gracias Señor, te damos por este tiempo, Padre mío, porque hemos podido en el espíritu comprender al menos un poco estas cosas que nosotros estamos viendo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes esta semana, Señor, a poder
escudriñar tu escritura, Señor, a poder volver a leer esto, a poder tratar de entenderlo mejor, a poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y todo esto, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.